Nos acompaña el licenciado Carlos Chacho Álvarez. ¿Cómo nació Chacho? Y nació en los años difíciles de la Argentina, ya por el 67, 68, años de la dictadura, que no era tan dura como la que vino después. A los ojos de lo que pasó después en el 76, Era una dicta blanda, o semidura. Para el que la pasó, pero había que ocultar el nombre, sí, entonces ahí apareció. ¿Es un alias entonces? Claro, es un alias. Sí. Es un alias que se puso... Que se lo pusieron los amigos, los compañeros, los... ¿Usted fue montonero? No, nosotros militamos en esa gran tendencia multitudinaria, muy masiva, que fue la juventud. En la Argentina eso tomó una envergadura muy importante. El joven que no participaba en la política, el joven extraño, el joven que no se entendía por qué, o sea, la mayoría estábamos en ese proceso. Yo estudiaba historia en la Facultad de Filosofía, había una efervescencia muy fuerte, y se dio un proceso que tuvo que ver con, bueno, la Revolución Cubana, la rebelión del Mayo francés, los movimientos de liberación en varios países dependientes o subdesarrollados, los movimientos sociales de los llamados curas del tercer mundo. Se dio una cantidad de acontecimientos que generó todo un periodo de movilización, de compromiso, donde la vida de uno estaba direccionada absolutamente a cambiar las circunstancias que se vivían, ¿no? Algunos teóricos, algunos politólogos hablan de la caída de la Unión Soviética como modelo alternativo al sistema capitalista, trajo como consecuencia que muchos han querido ser el mejor o tener las mejores notas dentro del sistema. No sé si usted coincide con eso. Bueno, sí, la caída del muro nos deja un mundo único. Ahora, algunos lo pensaron un mundo sin conflictos, que prácticamente se detenía la historia. Es decir, que no había más conflictividad, que no había lucha de intereses, que no había demandas de cambios. Y lo que vemos con la crisis del capitalismo actual es que nada de eso pasó. Que hay una crisis que tiene que ver con pueblos y naciones que quieren vidas más justas para sus millones de compatriotas. Y tenemos un mundo muy desigual, una globalización muy asimétrica, muy desbocada, muy sin gobierno. No hay un gobierno global, una gobernanza mundial que sea más justa, que distribuya con más equidad los recursos que tiene el mundo. Y en ese contexto, por primera vez, Latinoamérica aparece como una región que está más fortalecida y que está siendo mirada, digamos, como una suerte de promesa, no a futuro, digamos, promesa en el presente, porque tenemos mejores indicadores, no producimos esta crisis, la estamos resistiendo bastante bien y por primera vez estamos combinando democracia, no la tuvimos nunca consolidada, con crecimiento y con un combate a la pobreza y a la indigencia que no se había dado en otras circunstancias, o por lo menos ahora hay más voluntad política de construcción de sociedades más justas, aunque hay mucha disconformidad, como dice usted al principio, hay muchas demandas insatisfechas, hay muchas tareas por hacer, pero por primera vez hay gobiernos que se los nota con mucho más compromiso por asociar el crecimiento económico al mayor bienestar de la sociedad y sobre todo al cuidado y a la protección de los más humildes. ¿Usted se identifica con el kirchnerismo o cristinismo, como se quiera llamar hoy? Sí, porque el kirchnerismo de Argentina es parte de este movimiento que está teniendo sobre todo Sudamérica y América Latina. O sea, no es casual que después de las crisis del 2000-2001 hayan surgido todos movimientos que se emparentan mucho y por eso se pudo hacer la UNASUR y por eso avanza la integración, porque tiene gobiernos que tienen mucho en común. ¿Qué cosas tienen en común estos gobiernos? Que han desendeudado a los países, que han bajado los niveles de vulnerabilidad de estas naciones, que eran muy vulnerables a los flujos externos. Acá el mundo del norte estornudaba y nosotros nos agarraba pulmonía. Eso pasó muchas veces en la historia reciente. Y sobre todo hay una intervención mayor del Estado en la economía y hay una vocación y una voluntad para que el producto del crecimiento se distribuya con más equidad
Y esto, en mayor o menor medida, los gobiernos de la región lo están intentando hacer. Entonces tienen muchas familiaridades, aunque cada país es distinto, cada proceso es diferente, porque también cada una de las historias de nuestros países son diferentes. Pero si uno toma lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, si uno toma Lula, lo que era Lula, lo que es el gobierno uruguayo, lo que es los Kirchner, lo que es el Evo Morales o lo que es Correa, entonces uno va viendo, inclusive en las reuniones, uno va viendo una cierta afinidad, que no quiere decir proyecto único, ni que todos piensen igual todas las cosas, pero habiendo una afinidad acerca de cuál es el papel de los países y de Latinoamérica en las actuales circunstancias del mundo, ¿no? Chacho, cuando usted renunció estaba convencido a la vicepresidencia. ¿No se planteó nunca que de pronto era mejor estar que no estar? Pero estar era ser cómplice de esa situación, ¿no? Ahí uno tiene a veces dilemas éticos a los cuales tiene que dar respuesta de su conciencia. ¿Pero esa corrupción desapareció en la Argentina? Bueno, a la que usted aludía en aquel momento, En América Latina tenemos déficits institucionales importantes, tenemos déficit de transparencia y en general tenemos, miren lo que está pasando en Brasil, ya Dilma Rousseff ha echado a 4 o 5 ministros en Brasil, y Brasil hoy es como la estrella, una de las grandes estrellas, países emergentes, y vamos a convivir con eso. Lo que hay que mostrar es mucha voluntad, primero, de combatir la corrupción y después de tener una justicia más independiente y más eficaz. Por eso digo que los temas institucionales también van de la mano de una mejor distribución de los ingresos y un mejor funcionamiento de la democracia. Entonces yo creo que lo importante es si los gobiernos tienen el compromiso de mejorar la transparencia, de mejorar el funcionamiento democrático y de seguir combatiendo la corrupción. Fue histórico que usted llegara en esa coalición Así es. con De la Rúa, ¿no? Sí, porque el peronismo había perdido solamente y usted venía del una peronismo, elección, ¿no? veníamos del peronismo, habíamos roto con Menem cuando decretó el indulto a los militares y nos fuimos prácticamente al llano, éramos 8 diputados, o sea, desde ahí empezamos a trabajar muy fuerte y construimos una opción y lamentablemente, bueno, hicimos una coalición que no salió bien porque se dio en una coyuntura económica de las más negativas de la Argentina y encima se destapó o apareció esta corrupción en el Senado de compra de votos que hacía que yo no podía seguir siendo parte de ese gobierno. Entonces me dolió mucho, pero tuve que hacer un gesto de rompimiento que me costó mucho en términos políticos. ¿Y personales? Me costó mucho porque, bueno, significó el alejamiento mío de la política partidaria. O sea, yo desde ese momento ya no participé más en la política. ¿Sintió que había fracasado en la política partidaria? Bueno, ese proceso, no, hicimos muchas cosas bien, pero ese proceso de gobierno salió mal. Entonces uno lo siente, sí, como una derrota, ¿no? Pero entonces uno tiene que asumir que, bueno, que tiene que contribuir con el país de otro lugar, y de ahí empecé a trabajar mucho en los temas de integración regional, y bueno, eso hizo que estuviera al frente del Mercosur acá en Uruguay 4 años. Usted estuvo 4 años. ¿Lo nombró, lo acercó o lo presentó Kirchner, no? Los gobiernos presentan a los candidatos a los organismos, pero los otros países tienen que aceptarlo. Ni que hablar. Sí. Ahora, yo estaba pensando, cuando muere Néstor Kirchner, él había tenido una gestión muy recordada y tan reciente que todo el mundo puede apelar a su memoria, que fue el acercamiento entre los gobiernos enfrentados, casi militarmente, por qué no decirle, por Colombia y Venezuela. No sé por qué yo he sentido que usted sigue ese camino. ¿Lo ha conversado con la presidenta, el camino de la integración por el lado de los acuerdos y no de los enfrentamientos? Los países tienen pensamientos, como decíamos, distintos. Lo que hay que buscar son los denominadores comunes y tratar de construir unidad en la diversidad. ¿Pero usted ha hablado con la presidenta? He hablado cuando me planteó la posibilidad de dirigir la LADI, y porque sabe de mi vocación para trabajar en función de la integración regional. Y lo que plantea básicamente, bueno, es cómo uno ayuda, cómo colabora en estas circunstancias
más que propicias para que la integración se siga profundizando. ¿Y cómo la economía de mercado, que es la que rige las coordenadas de relacionamiento, inclusive entre los países que forman el Mercosur, pueden llegar a limar o a mejorar esas situaciones donde un día los autos uruguayos no entran Claro. al Brasil o etcétera, a la Argentina? En fin, ¿cómo se protegen los ¿Cómo se distintos resuelven intereses? los conflictos y Claro. cómo se atemperan momentos en que los países tienen reacciones más proteccionistas frente a crisis externas? ¿Cómo cuidamos la relación entre nosotros? Eso está planteado, me imagino Eso que está sea preocupación de eso es todos, fundamental. ¿no? Bueno, acá se destraba el conflicto con Brasil en Uruguay, se destraba en 4 días. Bueno, porque el presidente va a hablar con el Así presidente. es, bueno, eso es lo que permite, Es lo que es usted lo que hablaba, permite la integración. la distinta... Llamar por teléfono a Dilma Rousseff, el presidente Mujica, llamarlo por teléfono y decirle, Dilma, es decir, ¿cómo es esto que nosotros no podemos vender los coches, siendo una de las cosas que plantea el Mercosur, que circulen libremente los bienes entre nuestros países? Y tan cerca que estuvo Argentina de invadir el Uruguay militarmente. Ya venimos. No hagamos esos chistes. No, Ni en chistes ni, eso. ni en chiste, y un día donde se está llevando a cabo las elecciones en un país hermano. Sí, adiós.